Bien, hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy a propósito para estas fechas que estamos atravesando, para estos acontecimientos que nos están ahora también doblegando, que es la voluntad. Hablaría de la voluntad como función psíquica importante en la adicción, en la rehabilitación y en la vida. Estaremos todos de acuerdo en que la voluntad es una función importantísima, ¿no? Bueno, pues bien, vamos a empezar hablando de lo que significa para luego extendernos en alguna otra de las características de la voluntad. Etimológicamente, voluntad viene del latín voluntas, de volo, yo quiero, y es la capacidad humana para decidir y ordenar con libertad, o sea, con libre albedrío, diríamos, lo que se desea y lo que no. Lo que es tanto también como decir que la voluntad es la potestad de dirigir la propia conducta, los propios deseos, propósitos o intenciones. En realidad es la voluntad el deseo consciente que lleva al ser humano a realizar o contener determinadas acciones, o sea, el poder de elección con ayuda de la conciencia. Es una de las potencias del alma juntamente con la inteligencia, o sea, el entendimiento y la afectividad, y la fuerza de voluntad, que es un término, una expresión más vulgar, más coloquial. La fuerza de voluntad se define como la capacidad para dirigir y controlar las acciones y omisiones propias. De modo que diríamos que el nivel de la voluntad es lo que da la fuerza de voluntad. Y bueno, la verdadera voluntad nos proporciona libertad, también hay que decirlo, porque, y nos hace libres, claro, ya que un acto libre es aquel que se lleva a cabo con conocimiento y voluntad. Es decir, entre la voluntad y la libertad hay una conexión directa. Por supuesto, ya estamos adivinando que la voluntad en la adicción brilla por su ausencia. En la adicción, precisamente, es uno de las funciones psíquicas que antes enferma, es decir, que más se debilita. La voluntad ya es en sí muy débil cuando el adicto accede a su adicción, es decir, llega a su adicción, pero la adicción es curioso porque el adicto busca a través de la adicción o de la práctica de sus consumos o de sus actividades, busca la libertad, la libertad para poder hacer a su antojo el alcance del placer, y sin embargo lo único que va a hacer a través de la adicción es coartarse su libertad y además, como estaba diciendo, la voluntad. En la rehabilitación se produce por el contrario, ya creo que queda bastante explícita la deducción, que se produce el florecimiento auténtico de la voluntad. Es decir, aquello de lo que se carecía durante la adicción florece durante la rehabilitación. Y es curioso cómo algunas veces el adicto, el propio adicto, considera que tiene mucha fuerza de voluntad, es decir, que es capaz de empezar sus actos sin ninguna dificultad. Y vamos a ver cómo esto realmente obedece a un espejismo, a una especie de ilusión, una percepción ilusoria que hay que desmontar. Hay que desmontar y lo desmontamos durante la rehabilitación, durante el comienzo y durante, sobre todo, la continuidad de la rehabilitación. Esto nos lleva al capítulo de las clases. ¿Cuántas clases de voluntad hay? ¿Qué clases de voluntad hay? Bueno, en cuanto a sus formas de manifestarse, la voluntad puede ser explícita cuando se expresa sin ambajes por una acción positiva. Es decir, la voluntad que diríamos explícita es aquella que se ve, aquella que se nota. O bien puede ser tácita cuando se refiere a una omisión, es decir, a una acción negativa, a un silencio o inhibición. Muchas veces tenemos que adivinar lo que la persona quiere a través de sus acciones, que no necesitamos palabras, en definitiva, para adivinar lo que una persona quiere a través de sus omisiones o a través de sus silencios o de sus inhibiciones. Bien, en cuanto al momento de actuación de la voluntad puede ser inicial,
que equivale al propósito o la intención de la persona de hacer algo. Es decir, el propósito de hacer algo, nuestro propósito de hacer algo, podríamos equipararlo a la voluntad de iniciación, la voluntad inicial. Bien, luego viene la voluntad intermedia, que equivale al periodo de mantenimiento de la voluntad inicial. Y aquí es donde ya interviene el esfuerzo. El esfuerzo de mantenimiento o de persistencia. Y por último en último término, la voluntad de finalización, la voluntad final, que equivale a la voluntad de acabar la tarea iniciada y no abandonarla prematuramente ante la más mínima dificultad, obstáculo o impedimento. Esto tiene mucho interés en el mundo de las adicciones, porque vosotros durante mucho tiempo, durante años, habéis estado practicando la voluntad inicial, o sea, el propósito, incluso las promesas, que luego habéis abandonado con suma facilidad ante la menor dificultad que os habéis encontrado en vuestra abstinencia pretendida, en vuestra abstinencia planteada o en definitiva en vuestro propósito de llegar a una meta agradable. Bien, ¿cuál es el objetivo de la voluntad? Bien, pues a través de la voluntad se busca una serie de objetivos que a grandes rasgos pueden ser, por un lado, el bien, el deber, el valor positivo, racional, ético o lógico, es decir, un objetivo de largo alcance. Según Aristóteles, según dijo ya Aristóteles, es el del deber, el verdadero objeto de la voluntad. Según Platón, la voluntad, para ser auténtica, debe perseguir la virtud, que es tanto como decir el bien. ¿Qué pasa cuando en lugar de perseguirse el bien, en vez de buscar el bien, se persigue la comodidad, se persigue el placer, el valor negativo, lo fácil, lo instantáneo, a eso que podemos decir la satisfacción de corto alcance? Entonces estamos hablando, lógicamente, de una voluntad que se deja llevar del objetivo de una voluntad que bien podría llamarse voluntad perversa. Bien, ya estudiado de alguna manera o iniciado, pergeñado el tema de las clases, vamos a ir ya para finalizar esta exposición, esta introducción a cómo desarrollar la voluntad. Este es un aspecto que podríamos decir tiene una orientación más o menos práctica, pero que interesa mucho en la rehabilitación, porque de la misma manera que a la adicción se une la falta de voluntad, aunque no se reconozca por parte del sujeto, en la rehabilitación, por el contrario, estamos trabajando constantemente la voluntad. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para trabajar la voluntad? ¿Qué hacemos para desarrollarla, para cultivarla, para fortalecerla? Bueno, pues bien, en primer lugar, debemos tener siempre presentes las metas que nos proponemos, ¿no? En el caso nuestro, en el mundo de las adicciones, nos proponemos naturalmente la rehabilitación. Y desde luego, si cada uno de los presentes nota que la voluntad escasea, es decir, que la voluntad flaquea ante determinadas circunstancias, ante determinadas situaciones, hay que establecer lo que llamamos los objetivos intermedios, es decir, cambios mínimos. Se lo decía yo hace un rato ahora a uno de vosotros en el preámbulo de la terapia, cuando me decía que vaya, pues que estaba pasando una semana un poco regularcilla, y le decía, bueno, pues hay que procurar que para la próxima nos encontremos con una semana un poquito mejorada. Y al hablar de poquito, precisamente le estaba yo insinuando que lo que podía hacer, al ver que las circunstancias no estaban siendo muy propicias para él, lo que podía hacer era plantearse un objetivo intermedio o un cambio mínimo. Es decir, que la semana siguiente las cosas fueran un poco a mejor. Los cambios mínimos, naturalmente, pueden hacer más llevadero el proceso a través del cual se realiza la voluntad y alcanzar más fácilmente las metas.
Bien, por otro lado, es muy importante esto que voy a decir. Hay que esforzarse en controlar los impulsos mediante técnicas de autocontrol y relajación. Hay que buscar siempre la forma de dominar los impulsos, de doblegarlos, de considerar que los impulsos son la parte negativa de la personalidad, sobre todo, por supuesto, cuando son impulsos malos, porque la personalidad también está sometida, está sujeta a impulsos buenos, a impulsos que nos permiten conservar la persona, es decir, conservar al individuo y conservar la especie. Pero en los casos en los que los impulsos son negativos, lógicamente hay que intentar controlarlos precisamente para no interferir en la tarea de la voluntad. Hay que evitar, por otro lado, también, es una de las formas de contribuir al desarrollo de la voluntad, hay que evitar situaciones de estrés y complicaciones o conflictos emocionales que siempre pueden establecer un código emocional en la persona mediante el cual no se puede realizar correctamente, no se puede poner en marcha la voluntad de la manera que uno se puede trazar o pretender. Hay una cosa muy importante en el tema este del desarrollo y cultivo de la voluntad, durante la rehabilitación sobre todo. Hay que perdonarse los errores y convertirlos en retos de superación. Esto, por supuesto, este concepto, este punto, muy útil, lógicamente, en una situación conocida por muchos de vosotros, que es la recaída. En el caso de recaída, no abrumarse, no agobiarse, no hundirse, considerar que son errores necesarios para encontrar el punto, digamos, útil, el punto adecuado para considerar esos errores como retos y seguir adelante, continuar la tarea, continuar con el camino y continuar naturalmente con el proceso de rehabilitación. Otro aspecto muy importante para desarrollar la voluntad es plantearse, en primer lugar, resolver lo más difícil, considerando que lo que pueda venir a continuación va a ser siempre lo más fácil. Esto en el caso de la rehabilitación quiere decir lo siguiente. Durante la primera etapa de la rehabilitación es obvio que estamos ante lo más difícil, ¿no? La primera etapa de la rehabilitación siempre es la más difícil. Pues bien, cuando está apretando el síndrome del duelo, cuando está apretando el síndrome de la culpa, cuando está apretando, en definitiva, todo aquello que nos hace penar por nuestros propios errores de la vida pasada, es entonces cuando tenemos que pensar, estoy pasando lo peor. Lo que me va a venir a continuación tiene que ser necesariamente mejor que esto. Y eso tiene que ser también, como he dicho hace un momento, un incentivo para la persona de cara a continuar adelante. Considerar, naturalmente, que la meta de la rehabilitación es ir sobrellevando los momentos difíciles, porque los fáciles, los menos adversos, irán poco a poco surgiendo por la propia naturaleza de la rehabilitación. Bien, y luego, por fin, yo diría una cosa para los que todavía se sienten con escasa voluntad, con escasa fuerza de voluntad y están más cerca de la adicción que de la rehabilitación. Yo a estas personas que puedan tener alguna duda o que puedan estar un poco dubitativas entre la adicción o la rehabilitación, que puedan estar pensando, bueno, pues no me merece la pena la rehabilitación porque lo estoy pasando muy mal, yo siempre les diría una cosa, la voluntad, que por otro lado ya hemos visto que genera libertad en las personas, la voluntad solo puedo conseguir desarrollarla a través de la rehabilitación. De modo que, amigos, este es mi mensaje principal, ¿no? Que tengáis en cuenta que en la adicción la voluntad brilla por su ausencia, como decíamos antes, y en la rehabilitación florece considerablemente hasta alcanzar niveles incluso superiores a los que ningún adicto había encontrado en sí mismo con anterioridad e incluso a su propia adicción. Esto quiere decir, amigos, que la adicción destruye mucha voluntad, pero propicia a través de la rehabilitación una reconstrucción muy floreciente que desde luego va a redundar en beneficio de la propia persona
y de su entorno familiar y social y laboral, etcétera, etcétera. Es decir, el reforzar la voluntad de la persona equivale también a aumentar las opciones, las posibilidades de ser feliz y hacer felices a los suyos.